Entonces, yo propuse ver este caso de Helen Keller porque me parece que es una historia de una persona que nos permite aprender muchas cosas acerca de la educación y el aprendizaje. Bueno, creo que la gran pregunta que siempre está detrás de todo lo que es la investigación educativa y la intervención y la práctica educativa siempre sigue siendo qué es educación y qué es educar. Muchas veces se da por hecho que la escuela, el sistema escolar o así llamado sistema educativo, es donde se realiza la educación, pero no es tan obvio y tan transparente. Yo lo que veo es que para contestar esta gran pregunta de qué es educación y qué es educar, hay dos vías posibles. Una es una vía prescriptiva, que es partir de ideales o de razonamientos con cierto fundamento lógico, epistemológico, histórico, etcétera, y a partir de esos ideales prescribir qué debería ser la educación. Entonces, esta es una vía desde lo prescriptivo. Si uno quiere saber qué es educación y qué es educar, puedes ir a ver los documentos normativos de los distintos países, las leyes, la constitución donde dice qué es educación, o también los planes y programas de estudio de los sistemas educativos. O también puede uno ir y ver autores que han desarrollado teorías y propuestas educativas como son Durkheim o Rousseau o Freire, Freinet, Montessori, de Crowley y muchos otros. El punto aquí es ver que una manera de contestarse la pregunta ¿qué es educación o educar? Es lo que yo llamo aquí una vía prescriptiva, que es ir a buscar qué dicen los autores, ya sea educadores, pedagogos, teóricos, investigadores o también los mismos gobiernos. Pero en esta perspectiva siempre están presentes también las ideologías. Por citar un ejemplo, justamente acabamos de hablar de Montessori y el planteamiento de María Montessori era una educación en libertad y para la libertad, ¿sí? Lo cual uno no podría asumir que es lo correcto, lo adecuado, suena bien, pero hay sectores sociales y hay épocas y hay países y hay sociedades donde eso no les suena bien. No quieren que los niños crezcan con demasiada libertad, al contrario, se busca que crezcan en ambientes controlados, con disciplina, bajo ciertas normas, reglas, estructuras jerárquicas de autoridad, etcétera. Entonces ahí estamos viendo ideologías contrapuestas. Bueno, cuando nos metemos a investigar qué es educación desde un plano o vía prescriptiva, uno siempre acaba viendo debates entre posturas X, Y o Z. Pero hay otra vía para saber qué es educación o qué es educar, y que yo la llamo descriptiva. Y eso implica observar. Por una vía descriptiva, la educación es observable en sujetos y sociedades concretas. Entonces ya lejos de los ideales filosóficos, teóricos o pedagógicos, uno observa concretamente a las personas, personas de carne y hueso, personas reales, personas en el mundo real, ya sea como individuos o como grupos o sociedades. Y bueno, yo llegué también a este concepto después de leer bastante sobre el tema y después de mi experiencia también de vivir y estudiar un tiempo en la Universidad de California, de que educación realmente existe en las personas. Todo lo demás son planteamientos teóricos, pero donde existe, donde se da o no se da la educación, es en las personas. Entonces, si uno quiere saber qué es educación o educar y salirse de debates y discusiones, pues uno va y observa en las personas. Entonces, aquí tenemos el caso de esta persona llamada Helen Keller, del que vamos a hablar en un momento, pero primero quiero compartirles un parrafito de un artículo que escribí hace años, se publicó en un suplemento del periódico La Jornada, y el artículo se llamaba La enseñanza de la lengua. El primer párrafo de ese artículo dice así: enseñar a pensar, a hablar, a leer y a escribir con imaginación, inteligencia y sensibilidad es idealmente la función de la escuela. Sin embargo, la percepción generalizada es que esto no ocurre. La educación pública pareciera castrar más que expandir el deseo de los niños por expresarse. Si al iniciar la primaria llegan curiosos y llenos de inquietudes,
Conforme avanzan en el sistema escolar, su curiosidad decae y los deseos de hablar se desvanecen. Se supone que están allí para aprender, pero constantemente se les recuerda: hablas mal, escribes peor. La consecuencia es que muchos niños de origen marginado optan por callar, lo que es trágico, pues la escuela debería ser justo un espacio para aprender a hacerse oír, a usar la lengua como herramienta fundamental del pensamiento y de la acción social. El lenguaje interiorizado se llama conciencia, y sin esta, niños y adultos actuarán por impulsos primarios o por presión externa. Aquí quiero hacer alusión a la última oración de este párrafo, donde dice: el lenguaje interiorizado se llama conciencia, y sin esta, niños y adultos actuarán por impulsos primarios o por presión externa. Bueno, en la parte que vimos sobre Durkheim, habla sobre esta idea que él también desarrolla y que es muy importante. Él dice que la diferencia entre un sujeto educado y uno no educado es que el educado ha internalizado las normas sociales, de manera que esas normas sociales internalizadas se convierten en su propia conciencia, y en función de esa conciencia actúa, hace o no hace cosas. Mientras que un sujeto, digamos, no educado, es alguien que no ha internalizado las normas sociales. O dicho más general, lo que un individuo tiene que hacer es internalizar la sociedad de su tiempo y de su lugar. Si tú no internalizas la sociedad, pues vas a actuar fuera de la sociedad, algo así. En términos coloquiales, es lo que la gente llama dar estructura. Es cuando la gente dice: lo que necesita este niño es tener una estructura, o lo que este niño no tiene es una estructura. Y se refieren a que precisamente no ha sido educado en un contexto donde se le imponen, pues sí, tenemos que usar esa palabra, donde se imponen formas de coerción que le den estructura. Estructura en el sentido de qué cosas se valen y qué cosas no se valen hacer cuando se convive en sociedad. Entonces, este es un punto que está ahí siempre presente y que yo diría que coloca a las distintas visiones sobre la educación, tanto los teóricos como los educadores prácticos, los mismos maestros e incluso los padres de familia, en una línea en donde hay quienes están más a favor de que no haya coerciones sociales, lo menos posible de coerciones sociales, libertad total. Y en otro extremo estarían quienes piensan que al contrario, debe haber muchas coerciones sociales, ¿no? Que la gente debe ser educada de una manera muy firme y sólida y rígida. Bueno, esos serían los extremos, en medio están todas las demás posibilidades. Ahora, yo parto de esto porque la frase clave para mí es esta final: el lenguaje interiorizado se llama conciencia, y sin esta, niños y adultos actuarán por impulsos primarios o por presión externa. Entonces, ¿por qué me pareció interesante esta cita? Porque justamente la historia de Helen Keller es bien ilustrativa de esto, de esta última cita, y también de toda la teoría educativa de Durkheim, entre otras. Porque, solo como un recordatorio, Helen Keller fue una mujer que nació en 1880 en Estados Unidos, en Alabama, de una familia de anglosajones, propietarios de plantaciones en el sur de Estados Unidos, es decir, no era una familia pobre. Y bueno, finalmente ella murió en 1968 y llegó a convertirse en una autora, escritora, activista política, profesora, conferencista, y en particular también educadora y defensora de los derechos educativos de las personas con discapacidad. ¿Y por qué fue eso? Porque ella de niña, ella nació normal, pero cuando tenía 1 año de edad se enfermó. Una versión dice que tuvo meningitis, que es como una fiebre altísima que daña la corteza cerebral. Y el punto es que después de esa enfermedad quedó ciega y sorda, ¿sí? Dice ahí muda también. La cuestión es que la gente que llamamos sordomudo no es que esté mudo, sino que perdió el sentido de la audición, y al no escuchar, no tiene la posibilidad de escuchar a las otras personas cuando hablan, y como no las escucha, pues tampoco puede reproducir las palabras o los sonidos del lenguaje. Podría decirse en resumen que desde niña, muy pequeña, quedó ciega, sorda y muda. Entonces, ¿cuál es el caso de ella? ¿Por qué es tan ejemplar?
Pues porque ella es una de las personas que quedaron incapacitadas para entender la conexión entre el signo y el objeto, que es la esencia del lenguaje, de las distintas lenguas o lenguajes, pero digamos del lenguaje articulado humano, el lenguaje natural, tiene como núcleo en su esencia que es un lenguaje hecho de signos, y los signos son representativos de algo, ese algo lo podemos llamar objetos. Sin embargo, los signos del lenguaje exigen alguna vía de entrada, ya sea visual o auditiva. Una persona puede leer signos con su vista o puede escuchar signos con el oído. Pero si la persona está ciega y sorda, pues no va a poder ver ni oír nada. Entonces es un caso extremo, es una situación, una condición que lleva a la persona a caer en una incapacidad de comunicarse con el mundo y de otros con ella, ¿sí? Bueno, aquí aparece un personaje que es Anne Sullivan, que fue una mujer que los padres de Helen Keller contrataron pues para ser su tutora, y Anne Sullivan finalmente le enseñó a Helen Keller el lenguaje de señas con las manos, que en inglés se llaman Sign Language. Bueno, fue realmente una odisea de Anne Sullivan, que fungió, por decirlo así, como maestra o educadora, de poder enseñarle un lenguaje de señas a una persona que no podía oír y no podía ver. Así que la única vía de acceso era por el tacto. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí en términos educativos? Para mí, el caso de Helen Keller es súper interesante porque antes de que ella aprendiera el lenguaje de señas, vivía incomunicada prácticamente del mundo social, y el comportamiento de ella era salvaje. Sí, ella era una niña, lo que podría llamarse una niña malcriada, absolutamente malcriada, sin ningún tipo de autocontrol, totalmente fuera del mundo social, sin reglas, ni moral, ni formas de comunicación, como se puede ver en las distintas películas que se han hecho de su historia y que a su vez están basadas en su autobiografía que ella escribió años después, cuando ya había aprendido el lenguaje. En las escenas de la película es muy claro cómo ella, por ejemplo, cuando se sientan a la mesa a comer, ella va caminando de plato en plato y agarra con su mano comida de donde sea, se la come, hace ruido, come a la hora que quiera, come lo que quiera, en el suelo. Es exactamente lo que mucha gente llamaría una niña maleducada. Además, si no le dan lo que quiere en ese momento, pues hace berrinche y se azota y llora, patalea, etcétera, ¿sí? Ahora, aunque ella se quedó ciega y sorda cuando tenía 1 año y cachito de edad, vivió muchos años así. O sea, ya tenía como 10 años o más de 10 años de edad y estaba incomunicada. ¿Sí? Entonces, durante todo ese periodo de su vida, ella era una niña salvaje, sin educación, básicamente. Entonces, si retomamos aquí la cita esta abajo donde dice, el lenguaje interiorizado se llama conciencia, y sin esta niños y adultos actuarán por impulsos primarios o por opresión externa, pues ella era una encarnación de esa, exactamente. Ella no tenía un lenguaje interiorizado, simplemente no existía el lenguaje en su cabeza. Por lo tanto, ella actuaba solamente por impulsos primarios, ¿sí? O por la fuerza. Como se veía después en la película, cuando llega la maestra Anne Sullivan, una de las cosas que hace Anne Sullivan es someterla a la fuerza. Su familia no la sometía, su familia ya aceptó que esa niña era una niña salvaje y la iban a consentir y dar todo lo que quisiera, sin ningún tipo de pues formas de control. Pero Anne Sullivan sí la controló. Bueno, entonces, en resumen, una persona bajo esas condiciones se convierte en una persona con una incapacidad de saber, no sabe lo que hace, de entender, no entiende lo que pasa, y de ser consciente, pues no tiene conciencia posiblemente de sí misma, ni de los demás, ni de las necesidades, deseos y condiciones de los demás y del mundo, ¿sí? Ahora, esta situación, como les digo, para mí la convierte en un caso excepcionalmente ilustrativo para entender qué es educación entonces, porque de ser una persona que vive prácticamente en la oscuridad, en las sombras, mentalmente, ¿sí? Pero además que vive fuera de la sociedad, fuera totalmente de las normas y el orden y los valores y las costumbres sociales,
llega a tener eventualmente un desarrollo integral. Como lo dijimos al principio, Helen Keller llegó a convertirse en una escritora, en una conferencista, oradora, activista, una persona muy culta y muy activa socialmente y muy consciente socialmente. Y bueno, ese desarrollo integral, en esta pantalla se muestra que un desarrollo integral de una persona incluye por lo menos tres aspectos o dimensiones. Es un desarrollo comunicativo, cognitivo y personal, ¿sí? Al mismo tiempo, simultáneamente. A mi juicio, parte del problema de la educación como se da en nuestras escuelas, en nuestro sistema educativo, es que no se trabaja en estas tres dimensiones simultáneamente y con la importancia que se debería. Por ejemplo, se le da prioridad al desarrollo cognitivo a través de los planes y programas de estudio, ¿sí? A través de prescribir una cantidad enorme y variada de contenidos conceptuales, cognitivos, se puede decir, pero no se trabaja mucho en el desarrollo personal de los individuos ahí. También se le da supuestamente una importancia al desarrollo comunicativo. El punto es que un desarrollo integral como el que tuvo eventualmente Helen Keller abarcó estas tres dimensiones, pero esas tres dimensiones del desarrollo de un individuo como persona que se comunica y como persona que conoce el mundo, está mediado por signos. Ese desarrollo no se puede dar sin la mediación de signos. Y eso es justamente lo que le faltaba a Helen Keller. Justamente no había signos porque no tenía acceso al lenguaje auditivo ni visual. Y esos signos son indispensables para entrar y salir del orden sociosimbólico, porque el orden social no está hecho solamente de personas biológicas, es decir, de seres biológicos, que somos los seres humanos, sino sobre todo el orden social es un orden sociosimbólico. Algunos dicen es un orden simbólico o el orden simbólico de lo social. Quiere decir que educarse es entrar a la sociedad y entrar a la sociedad es entrar al orden simbólico de la sociedad. ¿Por qué? Porque todo lo que llamamos estructuras, normas, reglas, tradiciones, valores, costumbres, usos, leyes sociales son símbolos, son discurso, digamos, que los humanos inventamos, narrativas, historias, en forma de cuentos, en forma de leyes, en forma de mitos, etcétera, etcétera. Y eso es a lo que uno tiene que entrar para ser parte de ese mundo. Ahora, si lo que le faltaba a Helen Keller era precisamente el lenguaje, es decir, el signo, la pregunta es, ¿cuál es la importancia crucial del lenguaje? ¿Por qué el lenguaje es crucial para el desarrollo personal, comunicativo y cognitivo de una persona? Bueno, como puede verse ahí en ese paréntesis debajo del título, Helen Keller, durante su época antes de que Anne Sullivan le enseñara el lenguaje, no habitaba el lenguaje. Ella no habitaba el lenguaje, ni era habitada por el lenguaje. Para nosotros ya es algo obvio y ni siquiera usamos esa expresión, pero los humanos, cuando aprendemos el lenguaje nos habita, entra, lo internalizamos y nos habita, pero al mismo tiempo nosotros nos convertimos en habitantes del lenguaje, ¿sí? De ese mundo simbólico, y eso es lo que no podía hacer Helen Keller. Bueno, esto nos dice que hay una conexión inseparable entre lenguaje, pensamiento y persona, porque no se puede pensar, al menos en términos lógicos, racionales, sin lenguaje. Si no hay un lenguaje, digámoslo así, en la cabeza, pues ¿cómo puedes pensar? Y al mismo tiempo, si tú no puedes pensar y tener un razonamiento y una reflexión, pues ¿qué clase de persona puedes ser? Porque la personalidad, el desarrollo personal está ligado justamente al tipo de comprensión que tienes de ti mismo y del mundo, ¿sí? Y esa comprensión pues está mediada por el lenguaje. Ahora, aquí dice, los seres humanos no nos relacionamos directamente con el mundo o con los demás seres humanos. Mediante el lenguaje y otros sistemas de signos construimos representaciones y operamos con tales representaciones. Ese es el papel crucial del lenguaje, que en realidad no nos relacionamos directamente, digamos, de cuerpo a cuerpo
con los demás y con el mundo, sino con la mediación simbólica del lenguaje. Ahora, yendo a un poco más de detalle, ¿qué es lo que hace el lenguaje? ¿Qué diferencia introduce el lenguaje cuando entra en un individuo? Bueno, Vygotsky, psicólogo soviético, uno de los autores más importantes que nos ha permitido entender justamente cuál es la importancia del lenguaje en relación con el pensamiento y por lo tanto con el aprendizaje y el desarrollo humano. Él dice que el lenguaje nos permite pasar del plano de la acción al plano de la representación, es decir, el plano de la conciencia. ¿Por qué? Porque una persona como Helen Keller, cuando todavía era incomunicada con el mundo, simplemente podía actuar. Sí puede actuar, puede hacer cosas con su cuerpo, gritar, moverse, patalear, lo que sea, pero no dispone del lenguaje que le permitiría representar su propia acción y tomar conciencia de lo que hace. Ahora, Vygotsky mismo hace la diferenciación entre procesos psicológicos inferiores y superiores. Y lo que caracteriza a los procesos psicológicos superiores es que son procesos conscientes y voluntarios. Conscientes y voluntarios. ¿Hay procesos psicológicos no conscientes? Sí. Son, por ejemplo, los que dependen de nuestros órganos sensoriales. Ver, oír, sentir, el tacto, oler, etc. Son registros neurosensoriales. Simplemente son formas de registro neurosensorial. Y uno lo está haciendo involuntariamente todo el tiempo. Pero los procesos psicológicos superiores, como son la memoria lógica, el pensamiento abstracto, la atención voluntaria, todo eso exige que la persona tenga conciencia de lo que está haciendo. Y no puedes tener conciencia si no tienes lenguaje. Por eso dice Vygotsky que las funciones psicológicas superiores son simbólicamente mediadas. Entonces, eso nos deja ver que precisamente ese era el punto clave que mantenía a Helen Keller en un estado de semi-salvajismo, realmente fuera de la sociedad. Y bueno, aquí abajo anoté esta conexión entre el sentir y el pensar, porque como dice Vygotsky, el desarrollo cognitivo implica un control voluntario del propio pensamiento y del propio comportamiento. ¿Cómo puedes controlar voluntariamente tu propio pensamiento y comportamiento? Pues teniendo conciencia de lo que haces. Pero esa conciencia implica internalizar la acción y solamente se puede internalizar vía lenguaje. Aquí hay otra notita sobre la famosa inteligencia emocional. Bueno, no voy a profundizar en esto, pero hay una relación fuerte entre el signo y la emoción. Es decir, que lo que uno siente emocionalmente ante una situación determinada puede variar bastante dependiendo de cómo lo signifique uno. Si lo que le está pasando a uno exteriormente, si lo significa de manera diferente, puede provocar una emoción diferente. Esto está ligado también con el desarrollo del lenguaje y el pensamiento, ¿sí? Y tengo aquí una definición de literacidad. ¿Por qué literacidad? Porque el lenguaje hablado es natural, lo aprenden todas las personas simplemente por nacer y vivir en una familia, en una comunidad, excepto las personas como Helen Keller, que quedaron ciegas y sordas, no adquieren el lenguaje natural. Pero para el resto del mundo, todo el mundo aprende a hablar muy tempranamente en la vida, pero ese lenguaje se sigue desarrollando a lo largo de la vida. Y uno de los factores que contribuyen al desarrollo del lenguaje es la literacidad, que es la lengua escrita, o podríamos llamar también otras formas de simbolizar el lenguaje. El lenguaje hablado ya son símbolos, pero hay otro montón de formas de representar esos símbolos o simbolizarlos. El punto es que el lenguaje, en cualquiera de sus formas, es una manera de tener voz, es una herramienta de ser autor de uno mismo. Pero sobre todo vamos aquí a la definición 2, que dice, es un medio para hablar, es un medio de autoexpresión, es un medio para hablar en contra de, es decir, para resistir la opresión, y es un medio para hablar con, o sea, para dialogar con otros que son diferentes. Son como tres funciones del lenguaje, y especialmente el lenguaje cuando ya está desarrollado
no solamente como el lenguaje oral primario, sino como lenguaje escrito secundario y otras formas. Como sabemos, en el caso de Helen Keller, aprendió primero el lenguaje de señas con las manos, pero después aprendió el braille, sí, que es una forma de escritura que también se hace con el tacto, y también aprendió a escribir, a manipular una máquina para producir escritura braille. Entonces, eventualmente la persona va adquiriendo, va entrando en el mundo de lo simbólico a través de distintos sistemas, ¿sí? El sistema oral, el sistema escrito, y dentro del sistema escrito hay otros, el de señas, el braille y otros. Bueno, ¿qué pasa aquí? Que Helen Keller, justamente cuando entra al mundo del lenguaje, logra expresarse, es decir, sacar su mente, sacar lo que hay en su mente hacia afuera. Eso no lo podía hacer cuando no tenía lenguaje. Conectarse con el mundo exterior, hacerse oír. Ya no eran así puros pataleos, sino que tenía una manera de hacerse oír, lo cual es paradójico a su vez, porque pues realmente no podía hablar, pero se hacía oír, entre comillas, con otros medios de comunicación. Y eventualmente eso le permite llegar a ser, porque dicen los psicólogos como Lacan que los humanos somos seres de lenguaje. También Helen Keller logró ya usar un lenguaje para comunicarse, para hablar en contra de, por ejemplo, resistir la opresión. ¿Qué opresión? Pues la opresión propia, la opresión de vivir encerrado, también la opresión de su familia, la opresión social, ¿sí? Ya te puedes expresar y resistir formas de opresión. Y finalmente también Helen Keller pudo hablar con otros, tanto personas que no tenían discapacidades como con personas discapacitadas. Pudo hablar con gente joven, con gente vieja o con el mundo social en general. Entonces, una última nota sobre la pedagogía, a partir de la experiencia de lo que hizo su maestra Anne Sullivan. Para mí es claro, como lo muestran las películas, que lo que hizo la maestra, la acción pedagógica educativa de Anne Sullivan, fue una acción integral que abarcó al mismo tiempo el cuerpo, la mente y la persona de Helen Keller. Es decir, la maestra Anne Sullivan no se puso a darle explicaciones nada más, no se puso nada más a instruir su mente. Por lo menos por la evidencia que tenemos a través de las películas que se hicieron de la vida de Helen Keller, y esas películas están basadas en la propia autobiografía que escribió Helen Keller. Lo que vemos es que, yo diría en general, esa pedagogía tuvo un éxito muy grande, fue muy exitosa. Lo contrario, exactamente lo contrario de la intervención de Anne Sullivan, fue lo que hacía su familia, la familia de Helen Keller. Nos preguntábamos si existe registro sobre qué pasaba por la mente de Helen Keller antes de aprender el lenguaje. Bueno, no tengo yo en este momento la respuesta, pero sí sé que ella, como a los 20 años de edad, escribió un libro autobiográfico. Ese no lo conozco, habría que ver si ella en su autobiografía, sería muy interesante. Sería muy interesante saber esto que preguntan ustedes. ¿Qué pasaba por la mente de Helen antes de tener lenguaje? Y podría uno decir, pues tal vez pasaban imágenes, pero como también estaba ciega. Ahora, ella no nació ciega y sorda, o sea que sí vivió unos meses. Su primera infancia, sus primeros meses, sí tenía vista y oído. Entonces es posible que hayan quedado algunos recuerdos vagos de imágenes y sonidos en su mente, pero no sabemos. Habría que ver lo que ella misma dice en su autobiografía. Sensaciones y emociones. Sí, exacto. La cuestión es esta, que las sensaciones del cuerpo las tienen todos los seres vivos. La diferencia entre los humanos y el resto de las especies, especialmente los animales, es que los humanos simbolizamos las sensaciones, las significamos. Y la palabra significar ya dice mucho, porque es un verbo que proviene de signo, del sustantivo signo. Como nosotros disponemos del signo, o lo que algunos llamarían la función simbólica,
o la función semiótica que tenemos los humanos, nosotros podemos significar lo que sea, incluyendo nuestras propias sensaciones y emociones. Entonces, yo asumo que efectivamente Helen Keller, pues por ser un ser vivo y por estar viva, tenía sensaciones y emociones. Lo que sería muy interesante saber es qué pasaba por su cabeza antes de que pudiera hablar, entre comillas, con el lenguaje de señas, ¿no? Ahora, lo que yo digo aquí con esta pantalla de la pedagogía es que estamos ante un caso extremadamente difícil. O sea, imagínense que ustedes están en el rol de ser el maestro o el educador de personas así. ¿Cómo los educas? ¿Cómo educas a una persona que no le puedes hablar porque no oye? No le puedes mostrar imágenes como en este momento yo estoy mostrando aquí unas imágenes a ustedes, pues porque no ve. Además, es una persona que no solamente no habla y no solamente no entiende ningún tipo de símbolos, sino que además es una persona malcriada, absolutamente malcriada, ¿no? Es una persona que hace berrinches de todo, que no sigue normas ni reglas, que no tiene ninguna forma de autocontrol. Autocontrol, sí. Por eso empecé yo con la cita esa, ¿no? De el lenguaje interiorizado se convierte en un mecanismo o en un medio de autocontrol, de manera que uno ya no actúe por puros impulsos, pues sí, emocionales o biológicos inmediatos, ¿no? Entonces se podrían todavía encontrar y decir muchas cosas a partir de la acción que realizó Anne Sullivan, pero algunas que yo veo es, Anne Sullivan tenía muy claro que ella no podía educar a esta niña nada más enseñándole el lenguaje de señas. Ella tenía muy claro que tenía que actuar sobre su cuerpo también, y por esa razón ella les pidió o les exigió a sus padres que le permitieran aislarla, separarla de la familia, sacarla de la casa de la familia y llevársela a otra casa donde Helen se convirtiera en dependiente de Anne Sullivan para todas sus necesidades. De manera que ella tenía ya una forma de controlar el cuerpo, literalmente, de Helen Keller. Bueno, otro rasgo de la pedagogía es que claramente fue una atención personalizada. O sea, no me imagino un éxito tan grande si Anne Sullivan hubiera sido maestra en una escuela donde tiene 40 alumnos en un grupo y además tiene varios grupos con 40 o más alumnos. Nos deja ver por qué las escuelas son tan limitadas en el éxito educativo. Aquí estamos viendo una relación educativa personalizada y además de 24 horas al día. Es una intervención que todo el tiempo sí tiene también como un elemento importante la mediación simbólica. ¿Sí? Anne Sullivan tenía claro que si quería educar a Helen Keller, tampoco era suficiente nada más con controlar su cuerpo, ¿sí? Con obligarla a comer sentada a la mesa, usando cubiertos. Eso lo podía hacer obligándola físicamente a la fuerza. Pero Anne Sullivan sabía y tenía muy claro que realmente educar a Helen exigía que Helen adquiriera el lenguaje para que ella solita llegara a autocontrolarse. Y bueno, finalmente aquí entra otro concepto de Vygotsky, que es cómo el aprendizaje ocurre desde lo interpsicológico hacia lo intrapsicológico. Entonces aquí hay en particular estas dos personas, Helen y su maestra Anne, interactuando, y lo que al principio es solamente una relación externa entre dos personas, ¿sí? Una interacción, eventualmente se internaliza por parte de Helen y se convierte en una realidad intrapsicológica. Bueno, en resumen, a mí me parece que es un caso que nos deja ver muchas cosas interesantes sobre qué es aprender, qué es desarrollarse y también qué es enseñar y cómo.